Buenas tardes. La siguiente presentación tratará sobre la independencia de Estados Unidos de Norteamérica y su evolución hasta la Guerra de Secesión. Dicha presentación será para el curso de Política Latinoamericana de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, curso que es orientado y dirigido por el profesor John Harold Ross. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Manrique y Diego Alejandro Morales. Bien, empezaremos con el significado de la independencia americana. Dichos sucesos en Norteamérica fueron más que una revuelta contra las autoridades coloniales y el parlamento inglés. Se enmarca principalmente en que dicha independencia fue la pionera en romper el pacto colonial, dando el poder político al consentimiento de los gobernados. La revolución en sí no resolvió el problema de violencia y represiones, pero sí dio luces a un sistema de libertades. Bien, la rebelión de los colonos. Y para entenderla, hay que comprender cómo surgió y cómo se fue dando todo. Primeramente, las colonias norteamericanas gozaban de un sistema de autogobierno que limitaban a la metrópoli al beneficio de cobrar las regulaciones mercantilistas. Dentro de este panorama social, es necesario destacar las minorías que eran formadas por divergentes religiosos y los migrantes políticos como los jacobitas e independentistas irlandeses, que lograron establecer en el Nuevo Mundo ideas de igualitarismo y libertad, influyendo notablemente en los círculos intelectuales. Tras la Guerra de los 7 Años en Europa, Gran Bretaña cae en gran depresión, ya que el gasto de la guerra deja vacías las arcas del Estado, siendo la única solución la instalación de impuestos, como la Ley de Melazas en 1764, que fue una de las primeras leyes que los americanos recibieron con hostilidad. Con ellas, el gobierno esperaba aumentar la recaudación y mejorar así la lamentable situación de las arcas tras la guerra. En 1775, el Parlamento británico instauró la Ley de Timbre, el cual era un impuesto sobre cualquier tipo de documento, ya fuera a manuscrito o impreso. Una tras otra ley iba acompañada de medidas rigurosas que vigilaban su cumplimiento. El rechazo a dichas leyes, como la Ley de Timbre, se expresó a través de una multitud de escritos que señalaban los prejuicios que su aplicación causaría tanto a la economía de la metrópoli como en la de las colonias. En eso aparece por primera vez el argumento de carencia de legitimidad del Parlamento para establecer este tipo de impuestos. Además, estas leyes provocarían reacciones violentas y la creación de las primeras asociaciones de defensa bautizadas con el nombre de Hijos de Libertad. Estas crisis fueron de gran importancia, ya que abrió el camino a la independencia. Los colonos norteamericanos descubrieron que por encima de sus diferencias tenían unos intereses en común y que necesitaban unirse para frenar las medidas tiránicas del Parlamento inglés. Este clima de exaltación fue propenso a la violencia y fueron los sucesos del 5 de junio de 1770, donde en un enfrentamiento entre civiles y tropas reales saldó la muerte de varios norteamericanos. Estos fueron los primeros mártires de la causa patriótica. Dicha violencia hizo que el gobierno tomase una actitud conciliadora, dando marcha atrás a las leyes impuestas con excepción al impuesto del té, excepción que daría origen a una nueva escala de tensión. Para estas nuevas tensiones, Gran Bretaña instauró nuevas leyes de cohesión que, lejos de lograr una sumisión de las colonias, provocaron reacciones más radicales, dando la creación de la Asociación Continental, que hizo públicas las reivindicaciones de las libertades sociales y la negación del Parlamento de Londres para la competencia de instaurar nuevos impuestos. Bien, la Declaración de Independencia y la Guerra. Con una atmósfera radical sublevada, habían dos posiciones. La primera proponía una guerra de independencia y la que estaba condenada al fracaso era la conciliadora. En mayo se reunió en Filadelfia el Congreso Continental y donde se empezaron a tomar las primeras medidas para la guerra, en donde se empezó a reclutar tropas y a buscar recursos financieros.
Las ideas independentistas más radicales empezaron a ganar fuerza debido a la ley Jorge III, que declaraba a las colonias en estado de rebeldía. Además, se difundió un panfleto en donde se exhortaba a la proclamación de independencia. Así, el 4 de julio fue aprobado el texto de la Declaración de Independencia, redactado por Thomas Jefferson, en el que se recogían los principios del derecho natural, la idea del gobierno fundado en el consentimiento de los gobernados y el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La guerra de independencia fue un largo conflicto que enfrentó a dos adversarios desiguales, donde los norteamericanos tuvieron que improvisar un ejército para luchar contra la mayor potencia militar del momento. Siendo conscientes de esto, los norteamericanos sabían que sin ayuda exterior difícilmente podían hacerle frente al ejército británico. Así, buscaron alianzas con potencias europeas que eran tradicionalmente enemigas de Gran Bretaña, dirigiéndose así a Francia, donde el gobierno de Luis XVI les concedió una amplia ayuda financiera y un grupo para luchar al lado de los colonos. Asimismo, Francia arrastró a España y al año siguiente se creó la Liga de la Neutralidad Armada, que fue conformada por el Imperio Ruso, Dinamarca, Suecia, Prusia, Austria y Portugal, en donde se protegía el comercio marítimo neutral. España a los 2 años siguientes recuperó Florida. A partir de ahí, Gran Bretaña perdió puntos estratégicos, dando como resultado la finalización de la guerra y las negociaciones con los colonos norteamericanos, que dieron como resultado el 3 de septiembre la firma de la paz definitiva en Versalles, en donde Gran Bretaña reconocía a las antiguas colonias como estados libres, soberanos e independientes. Para la construcción de un estado, después de la proclamación de un estado libre, hay que construir una sociedad, hecho que no fue tarea fácil. La gran incógnita al término de la guerra era saber si se formaría un gobierno central con amplios poderes, o si por el caso cada estado haría uso de su libertad para organizar su futuro sin tener en cuenta a sus vecinos. Los 13 años que pasaron desde la proclamación de independencia hasta la promulgación de una constitución común dan idea de las dificultades que tuvo que superar la conformación de Estado soberano. Los primeros pasos para articular el poder interestatal se dieron en julio de 1776, cuando el Congreso encargó la preparación de un plan de confederaciones para someterlo al estudio y aprobación de los estados. En estos artículos no se creó una república, sino una asociación de repúblicas, donde cada estado conservaría su soberanía, libertad e independencia. Así, todo poder, jurisdicción y derecho no delegado expresamente al Congreso. Los delegados de los estados se reunieron en Filadelfia para preparar la reforma constitucional. El resultado de su trabajo fue la primera Constitución de Estados Unidos. Pero habían dos posiciones que se perfilaron entonces en torno a la reformación de un poder interestatal. Por un lado estaban los nacionalistas, también llamados federalistas, que no se conformaron con una simple asociación de estados soberanos, sino que defendían la idea de un gobierno con atribuciones para unificar los impuestos, acuñar la moneda y, en fin, un gobierno capaz de resolver los litigios que surgieran entre los estados y que impidiera los disturbios sociales. Por otra parte, estaban los antifederalistas, los cuales se oponían a la idea de un gobierno central fuerte por considerarlo una amenaza a la democracia. En su opinión, la Convención de Filadelfia era un complot aristocrático por el que la democracia corría serio peligro. En fin, la Carta Magna reconoció la existencia de los Estados Unidos, que sin perder cada uno su autonomía y peculiaridades, aceptaban la existencia de un poder federal superior al de cada estado por separado. Para asegurar una unión realmente fuerte, se concedió al gobierno central la autoridad directa sobre los ciudadanos y estableció la obligatoriedad de las leyes
y tratados federales en todo el territorio de la Unión, pero al mismo tiempo limitaba la jurisdicción del gobierno federal a un terreno estrictamente definido. En todo lo demás, reconocía y confirmaba la soberanía de los estados. La Constitución consagró la división de los poderes para evitar un despotismo y estableció un sistema cuidadosamente concebido de frenos y contrapesos. Estados Unidos logró así escribir la primera constitución democrática del mundo moderno, aunque la democracia se afianzaba lentamente con el paso de los años. La Revolución Norteamericana tuvo una inmensa repercusión en Europa. Los ciudadanos del viejo continente comprobaron que las doctrinas filosóficas no eran utópicas sino realizables. La difusión de los principios consagrados por la Revolución a través de la prensa, sociedades de pensamiento, crearon el mito norteamericano, es decir, la imagen de una nueva sociedad democrática, compuesta por hombres libres, iguales y soberanos. Según Goethe, con el proceso independentista norteamericano se abrió la era de las revoluciones. Su ejemplo no tardaría de ser imitado en Europa y también en América española y portuguesa. En uno y otro continente, Estados Unidos se convirtió en el paradigma a imitar. Por otra parte, en el ámbito político es indudable la influencia del proceso democratizador en la formación y expansión de partidos democráticos. Los partidos políticos nacieron como una necesidad de estructurar y coordinar posturas semejantes para hacer valer ante los poderes de la nación sus intereses y aspiraciones. Así surgieron dos grandes formaciones, el Partido Federal y el Partido Republicano. El primero pronto sufrió una dura crisis interna, siendo recogida su herencia por el Partido White, mientras que los republicanos, defensores de la independencia de los diversos estados democratizados a fines de la década de los años 20 del siglo XIX, pasaron a ser denominados oficialmente el Partido Demócrata. Tras la Guerra de Independencia, federalistas y republicanos acentuaron sus discrepancias con motivo de la política económica a seguir para sacar a la joven nación del estancamiento. Asimismo, en el tapete de la lucha política se mantuvo el dilema del modelo administrativo de la Unión. Frente a la tendencia centralizadora, una parte del pueblo norteamericano, especialmente los sureños, temerosos de la subordinación a los estados del norte, defendió una corriente autónoma y anticentralista. Así, Jefferson recogió aspiraciones y fundó en 1790 el Partido Republicano, el cual haría frente a la oligarquía financiera y comercial del noroeste. Ganó las elecciones en 1800 y con su mandato hizo que en Washington se convirtiera la sede de la presidencia y el Congreso. En estas circunstancias se produjo la Segunda Guerra de Independencia, donde Gran Bretaña, pese a estar en guerra con el imperio napoleónico en Europa, atizó todo un movimiento desgregador interno. El conflicto entre la antigua metrópoli y Estados Unidos tuvo grandes repercusiones internas, tanto porque los norteamericanos se convencieron de la necesidad de contar con una marina y un ejército importante, como porque la guerra frente a la ex metrópoli provocó un sentimiento de nacionalidad. El sentimiento nacionalista se extendió por la sociedad de manera que los estadounidenses cifraron su orgullo en el prestigio de la fundación presidencial, la democracia, el espíritu individualista y emprendedor. La doctrina Monroe en 1823 partió de la concepción liberal y democrática del poder en materia de las relaciones internacionales y los asuntos exteriores frente al legitismo tradicionalista. Su nacionalismo continental defendió la independencia del Nuevo Mundo frente a la injerencia del Viejo, así escondiendo unas claras ambiciones imperialistas sobre el Centro y Sudamérica, que manifestarían abiertamente con el paso del tiempo. Andrew Jackson participó en la Guerra de Independencia desde muy joven.
lo cual le marcó un carácter fuerte y a veces brutal. Tras el conflicto, estudió Derecho y fue magistrado en Nashville y Tennessee. Fue elegido presidente de este estado y continuó sus actividades agrícolas y comerciales. En 1828 ganó las elecciones presidenciales, arrebatando el poder a la oligarquía aristocrática del este. Fiel a los principios defendidos por Jefferson, inició una política de afianzamiento democrático del sistema. Asimismo, fue reelegido en 1832, y entre sus medidas más importantes tomadas bajo la presidencia se destaca la suspensión del Banco Nacional de los Estados Unidos y el incremento del proteccionismo económico, elevando las tarifas aduaneras mediante un arancel totalmente prohibitivo para ciertos productos. La expansión demográfica, territorial y económica. Allí, aunque el factor más influyente fue la alta natalidad de la población, el crecimiento vertiginoso de la joven república norteamericana no hubiera podido ser posible sin la constante aportación de la población europea. En 1790 no llegaba a los 4 millones de habitantes, pero en 1830 se alcanzaron los 13 millones. La contrapartida de este fuerte incremento de población fue el genocidio de los pueblos nativos, las naciones indias, que vieron masacrada su población por los avances coloniales del este. Esta población original del continente norteamericano jamás se volvió a recuperar de su caída demográfica. Así, la expansión territorial se efectuó mediante diversos procesos, como la compra de Luisiana, de Florida y de Fort Ross en la costa californiana. El siguiente proceso fue la guerra. El ejemplo más claro fue la conquista de Texas, territorio ambicionado por los plantadores sudistas, y la búsqueda de nuevas tierras algodoneras. Pero no solo fue Texas, sino también California, con el objetivo de llegar hasta la costa del Pacífico. Esta proyección sobre los territorios provocó la Guerra de México. El tercero fue el poblamiento, en donde las zonas casi deshabitadas y muchas de ellas ocupadas por población india que fue desintegrada, se convirtieron en nuevos estados con la llegada de los colonos. Esta expansión produjo las llamadas guerras indias, que fueron características del siglo XIX norteamericano. La penetración no hubiera sido posible sin la rápida instalación del ferrocarril, compañero habitual de los pioneros. Poco a poco, los nuevos modelos de los estados se empezaron a especializar en la producción agropecuaria, minera y paralelamente al nacimiento de un lento proceso industrializador. Tras la Guerra de Independencia, Estados Unidos sufrió tres frenos principalmente que impidieron su rápida industrialización. El primero fue el dominio económico de la antigua metrópoli, el segundo fue la escasez de mano de obra calificada y el tercero la ausencia de vías de comunicación. Al igual que otras naciones, la joven república se benefició de los avances tecnológicos británicos, pero por encima del crecimiento industrial influyó la aplicación temprana de la división de trabajo. El proceso de producción en cadena permitió una extraordinaria expansión de la industria norteamericana. Esta técnica de especialización de trabajo se aplicó primero en la industria de armamentos, sobre las cuales actuaba una constante demanda del gobierno.
La industria siderúrgica se convirtió en el segundo motor de la industrialización, con las necesidades de material provocadas por los ferrocarriles. Paralelamente, los estados del norte centraron sus esfuerzos en llevar a cabo una verdadera revolución industrial y de los transportes, protegiendo sus mercados y expandiendo las redes comerciales hacia el interior del país. Pronto emigraron importantes industrias textiles de confección, de transformación de madera, calzado, harina, maquinaria, metalurgia, etc. La nueva estructura económica originó una sociedad típicamente capitalista, con una alta burguesía detentora del poder, una amplia clase media y un proletariado urbano y rural. El debate sobre la existencia de la esclavitud y el modelo administrativo comenzó a separar a los norteamericanos a partir de los años 50. Los estados del sur, claramente esclavistas, procuraron dominar la mitad de los miembros del Senado. Este hecho motivó los recelos de los estados del norte, que trataron de impedirlo, hasta que el choque de sus intereses políticos y económicos los llevó al conflicto armado. Muchas gracias. Feliz tarde.